Hola, hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Con ustedes una vez más, Yulenis Boscan. Como siempre, mi gente, trayéndoles un mensaje de amor, un mensaje de reflexión, un mensaje de balanzas, que es lo que más me encanta para llevar una vida mejor. El tema de hoy se va a llamar Los límites y la gente difícil. Me llama mucho la atención este tema porque siempre escuchamos hablar con referencia a amar a las personas, con referencia a tolerar a las personas, con referencia a que dejemos que el sistema fluya y que siempre coloquemos la otra mejilla. Cuando te den una bofetada, coloca la otra mejilla y de cierto modo es correcto. Sin embargo, todo tiene una balanza, todo tiene un límite que debemos saber manejar también desde el amor, también desde la corrección, también desde lo que es bueno y sano para nuestra mente, para nuestra salud, porque ciertamente sí tenemos que amar a las personas, pero muchísimas veces el tolerar, el callar, el guardarnos las cosas, lo único que va a hacer en nuestra vida es acumular cosas que no debemos estar acumulando y entonces luego estallar de una u otra forma. Muchísimas veces la forma en la que el cuerpo reacciona a este tipo de acúmulos emocionales es con una enfermedad, es con un ataque de ira muy grande. Entonces por eso es mejor manejarlo con balanzas y con equilibrios. Nosotros muchas veces también somos los responsables de lo que otras personas nos hacen sentir. Y esto forma parte de los equilibrios de los cuales le quiero hablar. Porque un pensamiento ocasiona un sentimiento y un sentimiento ocasiona una acción. Y esto es lo que nosotros debemos equilibrar de modo de que cuando haya algo que nos quiera intoxicar, podamos colocar un límite y podamos colocar un stop, no solamente a las otras personas, que ya de eso también vamos a hablar, pero también un límite a nosotros mismos para sabernos controlar. Porque como bien dice la palabra de Dios, que nada te domine, que nada te domine. Y a veces lo que nos domina precisamente es la ira, precisamente es el resentimiento, precisamente es algo que no nos está haciendo bien a nuestra vida, algo que nos está contaminando. Y, y cuando la Biblia habla de esto, se trata también de que en estas cosas también tenemos que practicar el dominio propio. Y déjenme decirle que yo sé que es difícil. Yo misma muchas veces he estado en situaciones de, de conflicto en las que debo reconocer que no me he sabido manejar. Porque en lo personal yo tengo que yo tengo que controlar y tengo que estar trabajando mucho en mi temperamento. Puedo decir que dentro de lo justo, pero sin embargo a veces aún y nosotros teniendo la razón, la reacción que tenemos no deberíamos tenerla ante esa situación. Porque aún teniendo la razón, si reaccionamos de cierta manera, entonces esa reacción nos quita la razón. Y es por eso que digo que es bien difícil, porque en un momento de iras, en un momento de rabia, nosotros también tenemos que ponernos límites. Y justo en ese momento es bien difícil. Pero cuando practicamos esto que les estoy diciendo y buscamos la forma de hacer memoria de esto cada vez que vamos a tener una reacción, entonces creo que va a valer un poco la pena y vamos a balancear nuestras reacciones ante las cosas. Lo más difícil de todo esto es que muchísimas veces las personas
difíciles con las que tenemos que lidiar son justo las personas que tenemos cerca, sea el marido, sea los hijos, sea la madre. Y entonces eso hace que sea más complicado el llevar a cabo la práctica de nuestra tranquilidad, porque cuando tenemos personas difíciles lejos de nosotros, es fácil de soltar. Simplemente son personas que dejamos de frecuentar y ya, o tenemos una relación ligera en el cual somos muy puntuales para hablar de algo, decir algo, lo más necesario y lo específico. En cambio, cuando son personas con las que tenemos que lidiar el día a día y que forman parte de nuestra vida, entonces allí tiende a ser un poco más complicado y tratándose de personas que amamos. Pero esto también es parte muchísimas veces de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, porque ciertamente hay personas muy cerca de nosotros que también están forjando nuestro carácter y que Dios está sacando de nosotros lo mejor a través de esas personas que consideramos difíciles. A veces realmente la persona es difícil o a veces nosotros las consideramos personas difíciles cuando no lo son. Por ejemplo, tienes una persona que constantemente te critica en todo, que constantemente habla cosas que no debe estar hablando, que constantemente está en una rencilla y probablemente quizás esa persona realmente sí sea una persona difícil, pero de repente tienes otra persona que muchas veces lo que está tratando es de corregirte, de que las cosas se hagan de la manera adecuada, de que no dejes quizás un desorden aquí, un desorden allá, de que quitarse cargas para sí, porque además todos tenemos batallas y cargas con las que estamos cargando y a veces además hay que cargar con las cargas de otra persona. Personas que se toman la vida muy a la ligera y creen que tienen, por dar cualquier ejemplo, una persona de servicio en su casa. Pero entonces la otra parte cree que la persona difícil es aquella que está tratando de corregirte y hacerte ver la importancia del orden, cuando realmente la persona difícil es aquella que está dejando el desorden constantemente. Por eso es que tenemos que ser bien razonables para determinar cuándo somos nosotros una persona difícil y cuándo son los demás verdaderamente una persona difícil. No estoy hablando de no manifestar muchas veces lo que sientes, pero sí estoy hablando de controlar lo que sientes, para que entonces eso te ayude a que tú puedas llevar una vida más tranquila, a que tú puedas luego no arrepentirte de haber dicho o hecho cosas que no debieron haber sucedido o que no debiste haber dicho por mucha razón que tuvieras en lo que estás reclamando. Algunas veces cuando hay este tipo de fricciones con las personas donde sentimos que no podemos dominar nuestras emociones y que salimos de control porque definitivamente no hay forma de negociar, no hay forma en la que tú puedas liberarte y sentirte bien, aún habiendo hecho todo lo que existe dentro de tus posibilidades para apaciguar, para que la situación pueda cambiar. Entonces, aléjate. Yo sé que amamos a nuestra familia, amamos a nuestros padres, por ejemplo, y de hecho siempre tenemos que honrar la vida de nuestros padres porque así no hayan sido perfectos, ellos fueron los que nos dieron la vida y además nosotros tampoco somos perfectos. Pero si tú tienes una de esas madres que, por ejemplo, no te deja paz, siempre, más allá de darte un consejo, te está invadiendo tu vida personal, cuando ya tú eres una persona mayor, cuando ya tú eres una persona adulta, cuando ya tú tienes fácil tus 30 años,
y esa madre tú la tienes ahí tratando de controlar tu vida. Lo mejor que tú puedes hacer es definitivamente independizarte. Además que si ya tienes una buena edad para no estar en las alas de tu madre, como un pollito debajo de las alas de una gallina. Entonces es el tiempo de hacer lo que hay que hacer. Es el tiempo de salir adelante, de trabajar. Es el tiempo de avanzar en las cosas, independizarte. Hay muchos factores influyentes en las cosas que estoy diciendo, pero obviamente no puedo entrar en tantos detalles porque pues sería un contenido demasiado largo, pero cada quien sabe cuál es su realidad específica. Si de repente tú eres una persona, por ejemplo, que tiene 30 años, como acabo de decir, y todavía estás bajo el techo de tus padres, siendo dependiente de ellos y todo eso, eso es algo que se sobreentiende que no debería suceder y que tarde que temprano tus padres van a reaccionar a esto de una forma negativa y esto va a traer cierta fricción en ustedes y quizás de cierto modo tus padres sí estén teniendo una actitud un poco engorrosa y difícil de llevar, pero también es verdad que quizás ya es el tiempo en el que ahí ya no debes estar porque ya es el tiempo en el que te tienes que independizar. Y una vez que tú haces lo que debes hacer, entonces eso se puede quizás armonizar de nuevo y ustedes pueden desarrollar una relación de familia normal. Hay defectos también que verdaderamente son aceptables. Hay cosas, situaciones que pueden ser aceptables incluso con las personas que vivimos y que frecuentamos diariamente. Yo ponía ahora el ejemplo del desorden. Quizás para muchas personas puede ser aceptable que tú seas una persona desordenada, pero para otras personas no, porque para otras personas el orden forma parte fundamental de su vida para tener, digamos, esa armonía necesaria para desarrollarse en el día a día. Entonces, tenemos que saber que todo también depende mucho de nuestra crianza, de nuestros valores y de nuestra forma de ser. Lo cierto es que cuando llegan esos detalles, esas cosas que definitivamente son inaceptables y que sentimos que ya no podemos tolerar más, lo mejor es abrir caminos, lo mejor es siempre, voy a abrir un paréntesis para decir esto, siempre es bueno haberlo intentado todo. Siempre es bueno haber agotado todas las herramientas que tenemos a la mano, el haber sostenido una conversación, el haber tratado de negociar, el habernos puesto también en los zapatos de la otra persona y considerar si a nosotros nos gustaría que, que nos hicieran las cosas de ese modo. En, en cuanto a nosotros la estamos haciendo en esos precisos momentos. Entonces, hay muchas cosas que tenemos que estudiar y autoevaluarnos también para llevar a cabo el soltar, porque siempre se promueve mucho la palabra soltar y no necesariamente soltar significa que a la primera ya vamos a dejar todo. Por ejemplo, en el tema de relaciones de pareja, las parejas que han durado 20, 30, 50 años son personas que han aprendido a negociar, que han aprendido a conocer sus diferencias, a tolerarse en algunas cosas y a negociar en otras cosas y que definitivamente también han aprendido a perdonarse en muchas cosas. Personas que ya tienen tantos años de casado son personas que se han perdonado demasiadas cosas y nosotros también tenemos que entrar en esa etapa en la que cuando tengamos esos momentos difíciles también ser llamados a nosotros mismos a autoevaluarnos, a perdonar, a tratar de negociar. Pero yo estoy hablando de que cuando las cosas definitivamente ya son situaciones
definitivamente que no toleramos más. Situaciones que no deberían darse, a veces cosas extremas como la violencia, a veces faltas de respeto, a veces también, vean, hay situaciones muy específicas en el que literalmente los límites son sanos. Voy a contar algo que más o menos viví de cerca con una amiga que tenía el esposo que la maltrataba y que ellos de una u otra forma ya habían desarrollado ese estilo de vida. Ya ambos se maltrataban, se ofendían. Y miren, aunque la palabra de Dios dice que Dios detesta el divorcio, entonces ciertamente sí lo detesta, pero no quiere decir que Dios no entienda que hay situaciones muy puntuales en las que definitivamente es mejor una separación. Y esa separación puede servir para dos cosas. Una, para que en esa separación Dios pueda tratar con ambos corazones y entonces cuando esa pareja vuelva a estar junta, definitivamente ya hayan tratado con lo que han debido tratar, ya hayan reconocido cuáles son sus errores y en qué tienen que mejorar para que la relación vuelva a fluir, para que se perdonen y todo vuelva a fluir, todo vuelva a su preciso lugar. Pero también una separación puede servir para que definitivamente tú tengas la paz y la tranquilidad que necesitas para andar. Inclusive, a veces yo creo que una separación puede servir para que tu salud pueda recuperarse. Porque a veces se vive un nivel de toxicidad tan grande en una relación, sea de pareja o sea familiar o sea de amistad, que definitivamente soltar se convierte en un acto de amor. Sea para luego restaurar o para definitivamente que las cosas se queden ahí y se terminen de apaciguar en tu vida de una u otra manera. Sirve para que la relación pueda volver a reafirmarse o para que definitivamente eso nunca más vuelva a pasar, pero tú tengas la paz que necesitas para andar. Obviamente también entregárselo a Dios, porque tenemos que entregarle a Él todas nuestras inquietudes, tenemos que entregarle a Él en oración todo lo que sentimos. Tenemos que pedirle a Él también sabiduría para que nuestra vida se pueda encaminar por el camino correcto y para que Él pueda tener en nosotros ese propósito correcto, porque a veces nosotros tenemos planes, como dicen por ahí, nosotros tenemos planes, pero Dios tiene propósitos perfectos y a veces nuestros planes no están dentro de los propósitos de Dios. Por eso es que tenemos que orar y tenemos que pedirle a Dios la sabiduría que necesitamos. Y lo más bonito es que Él dice que le pidamos sabiduría y que Él nos las dará. Entonces solamente tenemos que ir, orar, y es una bendición que podamos tener sabiduría y que Él nos pueda poner en nosotros el sentir como el hacer en aquellas cosas que deben suceder como tienen que suceder. Y yo sé que hay gran parte dentro del cristianismo que cuestiona mucho el tema del divorcio. Y lo entiendo porque si dijeran que sea cual haya sido tu caída, Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios que a pesar de que tú hayas tropezado, está esperando que tú voltees su mirada a Él para levantarte y restaurarte y para redimirte. Entonces también las personas se tomarían esto quizás muy a la ligera y dijeran, no, pues yo me divorcio y luego voy a donde Dios y Él en su misericordia y su gran amor
me redarguye. Y aunque esto es verdad, pero también recuerda que Dios conoce las intenciones de tu corazón y que Él sabe cuándo de verdad lo diste todo y cuándo simplemente te estás valiendo de algo, de un sentimiento egoísta para soltar una relación. Esto no es solo para que nosotros evaluemos a otra persona, sino para que también nos evaluemos a nosotros mismos. Podemos ser nosotros esas personas que agarramos, arrugamos y luego queremos planchar. Y pueden ser otras personas que nos agarran a nosotros, nos arrugan y luego nos quieren planchar. Y así pasa cuando cometemos errores y luego queremos rectificar, cometemos errores y queremos rectificar el mismo error y no trabajamos con nosotros en autoevaluarnos y mejorar lo que tenemos que mejorar. Porque está bien que te pidan perdón y que perdones y está bien que tú pidas perdón y te perdonen, pero tenemos que procurar que eso no sea una cuestión consecutiva, repetitiva. Te equivocaste en una cosa y busca la forma de rectificar en eso. Cuando Jesucristo le dijo a la mujer adúltera, no la cuestionó, no la apedreó, no la juzgó, no la condenó, pero sí le dijo, vete y no peques más. Te perdono, vete y no peques más. Y esto no quiere decir que en algún momento determinado no podamos caer en la misma dificultad, pero sí quiere decir que tenemos que trabajar en nosotros para que no se sigan repitiendo los mismos errores. Y a veces es complicado porque decimos lo siguiente, entonces, ¿qué hago? Porque si acumulo me enfermo y si no acumulo y expreso lo que siento, entonces hiero. Bueno, lo que acabo de decir se trata de trabajar en nosotros. Se trata de trabajar en nosotros y tener las balanzas necesarias y pedirle a Dios sabiduría y estar siempre de la mano del Señor. Porque Él es el que definitivamente nos puede ayudar siempre a alinear todas las áreas de nuestra vida. Él es el que nos puede confrontar de manera que nosotros sintamos en lo más profundo de nuestro corazón qué es lo que nosotros tenemos que perfeccionar y alinear de nosotros para que las circunstancias puedan cambiar. Inclusive, si no somos nosotros esa persona difícil, sino que es la otra parte, la persona difícil, de igual manera entregarle a Dios esa dificultad, de igual manera poner a esa persona en las manos del Señor y pedirle a Dios que te dé sabiduría para tratarla y pedirle a Dios que obre en su conciencia a tu favor. En segundo lugar, no se trata de no comunicar nada. Se trata de que muchísimas veces entiendo que comunicar significa tener una confrontación, porque por muy bonito y muy hermoso que lo digas, cuando la otra persona se siente amenazada con lo que tú estás diciendo, es probable que haya una confrontación. Pero evalúa si esa confrontación de verdad es necesaria o no. Evalúa si ese límite de verdad es necesario o no. Porque dije ahora que los límites son sanos, pero también es la importancia de poner límites y al mismo tiempo tener un poco de tolerancia en las cosas. Nosotros somos los que sabemos hasta dónde podemos llegar. Nosotros somos los que sabemos hasta dónde podemos aceptar. Y también tenemos que pedirle a Dios paciencia para sobrellevar esa situación. Nosotros somos los que tenemos que tener una comunión directa con Dios para saber qué decisión vamos a tomar. Se va a llegar el tiempo en el que quizás tenemos que soltar de tanto aguantar. Puede que así sea. Tengamos que soltar porque ya hemos aguantado demasiado y ya hay un límite que tenemos que establecer.
Y, y como decía, evaluarnos, ver qué es lo aceptable, ver qué es lo inaceptable, tratar de negociar con esa persona, tratar de comunicar con esa persona. Si es necesaria la confrontación, en la comunicación, lamentablemente no, a veces no se puede evitar, porque miren, hay momentos que ciertamente la vida o un límite también significa ser pacificador, porque únicamente se habla de ser pacificador en el sentido de que toleres y te aguantes todo y que coloques tu otra mejilla. Y hay un tiempo para todo, ¿saben? Hay un tiempo en el que Dios quiere doblegar nuestro orgullo, en el que Dios nos quiere enseñar algo en aquello que estamos viviendo. Pero también hay un tiempo de poner stock, porque los límites también establecen orden. Los límites también establecen paz. Cuando tú vas en la carretera manejando tu automóvil y hay un semáforo que se pone en rojo, es un límite establecido para que haya el orden que tiene que haber para que todos los demás también puedan fluir y para que todo se pueda manejar de la manera correcta y no haya desorden, accidentes. Lo mismo ocurre con literalmente un aviso de stop. Es para que tú hagas un stop y mires a los lados porque hay otras avenidas en las cuales también pueden venir otros automóviles y que si tú cruzas así tan ligeramente, creyendo que el mundo es tuyo, puede ocurrir un accidente, puede haber una consecuencia de eso. Entonces los límites también son sanos. Ciertamente sí tenemos que amar a nuestro prójimo. Ciertamente también hay un tiempo de poner la otra mejilla. Ciertamente también tenemos que trabajar en nuestra tolerancia y en nuestra paciencia y pedirle a Dios de ese fruto del Espíritu Santo para llevar nuestra vida en amor. Pero como de balanzas y equilibrios se trata, entonces también, dependiendo de cada situación, también puede llegar el tiempo en el que definitivamente ese límite significa ser pacificador. Espero que esta palabra pueda llegar a sus corazones, que si les gustó puedan compartir este contenido. Cuando comparten, el algoritmo de YouTube me ayuda a que esta palabra pueda llegar a más personas y que definitivamente este canal también pueda crecer en una bonita comunidad. Les envío un abrazo, les envío un beso y les deseo miles y miles de bendiciones. Bye bye.